La madera del marco de la puerta estaba fría al tacto, pero no tanto como la mano que se cerró violentamente sobre mi muñeca justo cuando iba a girar el pomo. El olor a romero y cordero asado se filtraba por las rendijas, ese aroma cálido de hogar que, hasta hace un segundo, prometía una noche de reconciliación y risas. Pero el agarre, en mi brazo, era de hierro, desesperado. ¡No! El susurro de Elena fue un siseo estrangulado, casi inaudible, pero cargado de un pánico que nunca le había visto en nuestros 40 años de matrimonio. Sus ojos, habitualmente serenos y del color de la miel, estaban desorbitados, inyectados en sangre y lágrimas contenidas. «Por el amor de Dios, Ricardo, detente, no entres todavía». Me quedé paralizado, con el abrigo todavía húmedo por la llovizna de noviembre, sintiendo cómo mi corazón pasaba de un ritmo tranquilo a un galope desbocado en el pecho. ¿Qué estaba pasando? Era la cena de cumpleaños de su madre, de mi suegra, doña Matilde. Se suponía que era la Gran Cena de la Unidad, como ella misma la había bautizado, en una tarjeta de invitación con letras doradas que nos había llegado por correo certificado, algo inusual para una simple reunión de domingo. «Elena, ¿qué pasa?», pregunté, bajando la voz al ver su terror. Intenté soltarme, pero ella se aferró a mi manga con tanta fuerza que sentí sus uñas a través de la lana barata de mi saco. Solo escucha», gimió ella, arrastrándome hacia la sombra del pasillo, lejos del haz de luz que salía por debajo de la puerta del comedor. Me empujó suavemente contra la pared, su respiración era un vaho tembloroso en el aire frío de la entrada. Desde nuestra posición, pegados a la pared como criminales en nuestra propia familia, las voces del interior se volvieron nítidas. El tintineo de las copas de cristal, ese cristal de Bohemia que yo pagué con mis horas extras en el taller hace 2 décadas, resonó con una claridad insultante. «¿Seguro que no vendrá todavía el viejo?», preguntó una voz masculina. Era Julián, mi hijo mayor, mi orgullo, el abogado. Su voz no tenía la calidez que usaba cuando me pedía dinero prestado. Sonaba afilada, impaciente. «No te preocupes, hijo», respondió la voz inconfundible de doña Matilde, mi suegra. Su tono era el de siempre, imperioso, pero esta vez con una veta de burla venenosa que me heló la sangre. «Ricardo, siempre llega tarde porque el autobús tarda más los domingos. Ya sabes que se niega a tomar taxis para ahorrar. Pobre diablo». Hubo una risa general, una risa que reconocí. Estaban mis cuñados, mis sobrinos y mi propio hijo. «Lo importante es que los papeles ya están listos, abuela», dijo Julián. Escuché el sonido de papel siendo alisado sobre la mesa. Mamá logró que firmara el seguro de vida la semana pasada. Él ni siquiera leyó la letra pequeña. Confía en ella ciegamente. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Miré a Elena. Ella tenía la cara oculta entre las manos, sollozando en silencio, incapaz de mirarme a los ojos. ¿Qué había firmado yo? Recordé el documento de la semana pasada. Elena me dijo que era para actualizar la póliza del seguro médico. «No es un seguro, Julián», corrigió doña Matilde con satisfacción, y pude imaginar su sonrisa depredadora mientras servía el vino. «Es la cesión de derechos sobre la casa. En cuanto Ricardo cruce esa puerta y brindemos, legalmente será un invitado en su propia propiedad. Y mañana, mañana hablaremos de la residencia El Descanso. Dicen que tienen una habitación compartida muy económica. Ya es hora de que deje de ser una carga y libere el capital para quienes tenemos futuro». «Salud por eso», brindaron varios al unísono. El mundo se detuvo. El ruido de mi propia sangre en los oídos ahogó el sonido de la lluvia exterior. Mi casa, la casa que construí ladrillo a ladrillo, privándome de vacaciones, de ropa nueva, de descanso, para que mis hijos tuvieran un techo y mi suegra una habitación digna cuando enviudó. Me estaban despojando, me estaban tirando a la basura como a un mueble viejo y carcomido. Y mi hijo sostenía la pluma. Y mi esposa estaba aquí afuera, llorando. Pero, ¿había sido cómplice o víctima? La traición tenía un sabor metálico, como morder una moneda oxidada.
Sentí una arcada. La mano me temblaba tanto que golpeé sin querer el paragüero de latón. El ruido resonó como un disparo en el silencio del pasillo. «¿Qué fue eso?», preguntó alguien dentro. Silencio total. Elena me miró. Sus ojos suplicaban perdón, pero yo ya no veía a mi esposa. Veía a una extraña. Estaba a punto de derribar esa puerta, de entrar gritando, de volcar la mesa con el cordero asado y escupirles mi verdad a la cara. La rabia era un fuego líquido que me subía por la garganta. Pero espera, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo es que un hombre que ha dado su vida entera por su familia termina escondido detrás de una puerta, escuchando cómo planean su funeral social mientras se beben su vino? Déjame contarte desde el principio, antes de que el odio me nuble la vista, porque para entender esta puñalada por la espalda, tienes que saber cuánto amaba yo esa espalda que ahora sangraba. Tienes que saber cómo empezó todo, hace apenas 3 semanas, con una sonrisa falsa y una llamada telefónica que debí haber ignorado. Todo comenzó una mañana de martes, de esas que huelen a café quemado y rutina. Yo estaba en la cocina intentando arreglar la tostadora que llevaba fallando desde el 98. Me gustaba arreglar cosas. Me daba la sensación de que, si podías reparar un electrodoméstico, podías mantener el orden en el universo. Elena estaba sentada a la mesa, mirando por la ventana con esa expresión melancólica que se le había instalado en el rostro desde que los niños, bueno, los adultos, se habían marchado de casa. «Ricardo», dijo ella, sin apartar la vista de un gorrión que picoteaba en la barandilla de la terraza, «mamá ha llamado». Suspiré, dejando el destornillador sobre la encimera. Las llamadas de doña Matilde nunca eran para dar los buenos días. Solían ser listas de quejas. El reumatismo, la pensión que no alcanzaba, aunque yo le pasaba una mensualidad religiosa, o la vecina que ponía la televisión muy alta. «¿Qué necesita ahora, Elena? ¿Se le fundió otra bombilla o quiere que vaya a revisarle las cañerías?» Elena se giró. Había algo extraño en su mirada, un brillo de esperanza que me desarmó. Se alisó el delantal con nerviosismo. «No, nada de eso. Quiere hacer una cena especial. Dice que siente que nos hemos alejado mucho últimamente, que la familia está dispersa. Quiere reunirnos a todos, a Julián, a Clara, a los nietos y a ti». A mí solté una risa corta sin humor. Doña Matilde me toleraba, eso era todo. Desde que me casé con su hija siempre fui el mecánico, el hombre que tenía las manos sucias de grasa, indigno de su hija que había estudiado magisterio, aunque nunca ejerció. Para ella, yo era el proveedor necesario, el mulo de carga, pero nunca parte de la realeza de su linaje imaginario. «Sí, Ricardo, a ti», insistió Elena, levantándose y acercándose a mí. Me tomó las manos, esas manos mías llenas de callos y cicatrices de tanto trabajar. Dijo específicamente: «Dile a Ricardo que quiero que presida la mesa, quiero agradecerle todo lo que ha hecho por nosotros estos años». Me quedé mudo. Esas palabras eran el santo grial que había esperado durante 4 décadas. ¿Reconocimiento? De la mujer que una vez me dijo que mi apellido era demasiado común para sus nietos. Sentí una calidez ingenua florecer en mi pecho. Uno nunca deja de ser un niño buscando aprobación, incluso cuando tiene 65 años y la espalda doblada. «¿Lo dijo en serio?», pregunté, con la voz un poco más suave. «Te lo juro, quiere enterrar el hacha de guerra. Dice que se siente vieja y que no quiere irse de este mundo con rencores. Ricardo, por favor, hazlo por mí. Sería tan bonito ver a todos juntos otra vez, comiendo en paz, sin indirectas, sin peleas». La miré a los ojos. Elena, mi compañera, la mujer por la que me había enfrentado al mundo, se veía cansada. Las arrugas alrededor de sus ojos contaban la historia de nuestras luchas, de las hipotecas pagadas con sudor, de los inviernos sin calefacción para pagar la universidad de Julián. Si esto la hacía feliz, si esto traía un poco de paz a su corazón, ¿quién era yo para negarme? «Está bien, mujer», dije, dándole un beso en la frente. «Iremos a esa cena. Me pondré el traje azul, el de la boda de Clara». Elena sonrió. Y por un momento pareció tener 20 años otra vez. Me abrazó fuerte. «Gracias, viejo. Ya verás, será un nuevo comienzo». ¿Qué razón tenía? Iba a ser un nuevo comienzo, pero no el que yo imaginaba.
Si hubiera sabido que en ese momento ella ya tenía el documento del supuesto seguro médico en el cajón de la mesita de noche, quizás habría salido corriendo. Pero el amor, especialmente el amor de un hombre viejo que solo quiere ver a su familia unida, es ciego. Y esa ceguera me llevó directamente a comprar un ramo de flores para mi suegra, a lustrar mis zapatos hasta que parecían espejos y a subirme a ese autobús bajo la lluvia, creyendo que iba a recibir un abrazo, cuando en realidad iba directo al matadero. La pluma estilográfica de mi hijo Julián brillaba bajo la luz amarillenta de la cocina, un contraste obsceno contra el hule desgastado de nuestra mesa. Ese que tenía patrones de frutas descoloridas por años de trapos húmedos y lejía. Recuerdo el sonido, tac, tac, tac. Julián golpeaba el capuchón de resina negra contra la mesa con impaciencia, mirando su reloj de marca, un aparato que costaba más que mi coche entero. Hacía apenas una semana de esto, pero ahora, escondido en el pasillo escuchando su traición, aquel momento cobraba un sentido macabro. «Papá, por favor, firma de una vez», había dicho Julián aquel martes, resoplando como si estar en la casa de sus padres fuera un castigo divino. El aire en la cocina estaba viciado, impregnado del olor a humedad que combatíamos cada invierno porque no encendíamos la calefacción hasta diciembre para ahorrar. Yo llevaba mi jersey de lana gris, ese con los codos zurcidos por Elena, mientras él lucía un traje italiano impecable que parecía repeler la modestia de nuestro hogar. «Hijo, es que la letra es muy pequeña», dije, entrecerrando los ojos, buscando mis gafas de lectura en el bolsillo de la camisa. «Y dice aquí algo de propiedad y usufructo. Elena me dijo que era para el seguro médico de la Seguridad Social, para que tu madre tuviera mejor cobertura ahora que le duelen las rodillas». Elena estaba de espaldas, fregando unos platos que ya estaban limpios. Sus hombros estaban tensos, elevados hacia las orejas. El agua corría innecesariamente. Debería haber sospechado entonces. Elena nunca desperdiciaba agua. «Ay, Ricardo, no seas desconfiado, que pareces un viejo ignorante», intervino doña Matilde, que estaba sentada en su sillón habitual, comiéndose una galleta de mantequilla que había traído Julián. Ni siquiera me ofreció una. Las migas caían sobre su regazo. «Tu hijo es abogado. ¿Crees que te va a engañar? Es terminología legal estándar. Es para protegeros. Si te pasa algo a ti, Dios no lo quiera, Elena queda desamparada. ¿O es que no confías en tu propia sangre?» La vergüenza me subió al rostro. ¿Cómo iba a dudar de Julián, de mi muchacho? Recordé las noches que pasé doblando turno en el taller mecánico, llegando a casa con las manos negras de grasa que ni el aguarrás podía limpiar, solo para pagar sus libros de derecho. Recordé el día de su graduación, lo orgulloso que me sentí, aunque él me pidió que no me acercara mucho a sus compañeros de facultad para que no vieran mis uñas rotas. «No, no es eso, Matilde», murmuré, sintiéndome pequeño en mi propia cocina. «Es solo que...» «Firma, papá, tengo una reunión en media hora», cortó Julián, acercándome el papel y señalando la línea punteada con un dedo manicurado. «Hazlo por mamá». Miré a Elena. Ella no se giró. Solo asintió levemente con la cabeza, sin dejar de mirar el agua correr. Y yo, viejo tonto, enamorado y confiado, estampé mi firma. Sentí un alivio estúpido al ver la sonrisa de mi hijo. No era una sonrisa de cariño, ahora lo sé. Era la sonrisa del cazador que ve caer la trampa. 2 días después vino Clara, mi hija menor, la niña de mis ojos. Entró en casa como un torbellino, hablando por el móvil sin siquiera saludar. El frío de noviembre se coló por la puerta abierta que ella olvidó cerrar. «¡Papá! ¡Hace un frío horrible aquí!», gritó desde el salón, interrumpiendo su llamada. «¿Por qué no pones la calefacción? ¡Huele a cerrado!». Yo estaba en el sofá, intentando coser el botón de mi abrigo para la cena del domingo. Me levanté con dificultad, mis rodillas crujían como madera seca. Fui a cerrar la puerta y luego a la cocina a prepararle un café, como a ella le gustaba, con leche espumosa, aunque tuviera que batirla a mano porque la máquina se rompió hace años. «La calefacción gasta mucho, Clarita», dije suavemente al traerle la taza. Ella la miró con desdén. «¿Es café soluble? Oh, bueno, da igual.
Oye, papá, necesito que me prestes la cubertería de plata, la buena. Tengo una cena con unos inversores de mi marido y quiero que la mesa se vea decente. La vuestra aquí solo coge polvo. La cubertería de plata, el regalo de bodas de mi madre, que en paz descanse. La única cosa de valor real que teníamos, guardada en una caja de terciopelo azul que Elena sacaba solo en Navidad para limpiarla con mimo. Hija, esa cubertería es muy delicada. Tu madre le tiene mucho cariño. Clara rodó los ojos, un gesto que aprendió de su abuela Matilde. Se levantó, sus tacones repiqueteando en el suelo de terrazo que yo mismo pulí hace 30 años. Ay, papá, qué apego tenéis a las cosas materiales. Es solo metal. Además, mamá ya me dijo que podía llevármela. Y de paso, ¿tienes 50 euros? Me dejé la cartera en el otro bolso y no tengo suelto para la gasolina. Miré mi cartera sobre la mesa. Tenía 60 euros. Eran para la compra de la semana y para comprarle unas flores a doña Matilde por su cumpleaños. Sin decir palabra, saqué el billete de 50. Me quedé con 10. Pensé, cenaremos arroz con huevo un par de días. No pasa nada. Gracias, pa, dijo ella, tomando el dinero sin mirarme a los ojos, guardándolo en su bolso de diseño. Ah, por cierto, para la cena del domingo, intenta no contar esas historias tuyas del taller, ¿vale? A mi marido le aburran y a la abuela le ponen nerviosa. Solo sonríe y come. Se fue, llevándose la plata de mi madre y el dinero de mi comida. Me quedé allí, en el silencio de la casa fría, sosteniendo la taza de café que ella no se había bebido. Me senté en mi sillón, el que tiene el muelle saltado, y miré a mi alrededor. Las cortinas estaban descoloridas por el sol. La alfombra tenía un remiendo. Todo en esa casa gritaba escasez, sacrificio, renuncia. Cada objeto roto era algo que no repuse para que ellos tuvieran esquís, campamentos de verano, coches, carreras. Y sin embargo yo era feliz. O creía serlo. Pensaba, tengo a mi familia. Me quieren a su manera, son modernos, van rápido, pero me quieren. ¡Qué ceguera tan dulce y cruel! La noche antes de la cena, Elena estaba rara. Se paseaba por la casa como un alma en pena, tocando los muebles, alisando las fotos de los chicos en la estantería. En un momento, la encontré llorando en el baño. ¿Qué pasa, vieja?, le pregunté, abrazándola por la espalda. Su cuerpo estaba rígido. Nada, Ricardo, es solo el tiempo. ¿Cómo pasa el tiempo?, sollozó ella, lavándose la cara con agua fría. Mañana será un día importante. Prométeme que, pase lo que pase, recordarás que te quise mucho cuando éramos jóvenes. ¿Cuando éramos jóvenes?, bromeé, besando su mejilla marchita. Te quiero ahora más que nunca, y mañana será un gran día. Tu madre por fin nos reunirá a todos. Me fui a la cama con el corazón ligero, pensando en qué corbata ponerme. Soñé con una mesa larga llena de comida, con mis hijos brindando por mí, agradeciéndome por fin el haberles dado la vida que tenían. Soñé que Matilde me sonreía sin sarcasmo. Y ahora estoy aquí, detrás de la puerta, con el abrigo húmedo y el corazón hecho añicos. El recuerdo de esa firma en la cocina me quema la mano. Cesión de derechos, había dicho Matilde hace un momento. No era un seguro. Les di mi casa, les di mi vida, y a cambio recibí desprecio. Mamá, ¿estás segura de que no sospecha nada? Escuché de nuevo la voz de Clara dentro del comedor. Su tono era de conspiración, el mismo que usaba cuando era niña y rompía algo. Porque el otro día, cuando me llevé la plata, me miró con una cara de pena que casi me da lástima. Pena es la que da su cuenta bancaria, replicó Julián, y se escuchó el descorche de una botella de vino caro, probablemente uno de los que guardaba yo para una ocasión especial. Silencio, ordenó doña Matilde. Ya casi es la hora. Cuando entre, todos con una sonrisa. Quiero ver esa cara de idiota que pone cuando cree que le hacemos un favor. Será el último placer que me dé antes de mandarlo al asilo. Elena, a mi lado en el pasillo, se dejó caer de rodillas, tapándose la boca para no gritar. Yo miré mis manos de mecánico, manos fuertes, manos que podían arreglar cualquier motor, cualquier engranaje roto. Pero no había herramienta en el mundo capaz de arreglar una familia podrida desde la raíz. La tristeza dio paso a algo más frío, más oscuro,
Una calma aterradora se instaló en mi pecho. Me enderecé, soltándome del agarre de mi esposa, que yacía en el suelo vencida por la culpa. Me alicé el saco barato. Me sequé la lluvia de la frente. No iba a entrar como una víctima. Iba a entrar como el dueño de la casa que todavía, en mi corazón, era mía. Limpié mis zapatos en el felpudo con una lentitud deliberada, casi ceremonial. Elena seguía en el suelo del pasillo, hecha un ovillo, con el maquillaje corrido y la dignidad hecha jirones, pero yo ya no sentía la necesidad de levantarla. Ese instinto protector que había guiado cada uno de mis pasos durante 40 años se había evaporado, reemplazado por una frialdad nueva, una claridad mental afilada como el bisturí de un cirujano. Me alicé las solapas del abrigo, respiré hondo tragándome el nudo que tenía en la garganta y, sin mirar atrás, empujé la puerta del salón. El golpe de calor y luz fue instantáneo. El olor a romero y vino caro me abofeteó. La escena ante mis ojos era una pintura renacentista de la hipocresía. La mesa estaba servida con la vajilla de porcelana que solo usábamos en Navidad. Las copas de cristal de Bohemia brillaban bajo la lámpara de araña. Y allí estaban ellos, mis verdugos, congelados en medio de un brindis con sus sonrisas a medio terminar. Doña Matilde presidía la mesa desde mi silla, la silla del cabecera, con una copa de vino tinto en la mano y una estola de piel sintética sobre los hombros. ¡Ricardo!, exclamó mi suegra, cambiando su mueca de desprecio por una sonrisa edulcorada con una rapidez que habría merecido un premio de actuación. ¡Por fin! Pensábamos que te habías perdido, hombre de Dios. Mira la hora que es, la carne se está secando. Julián, mi hijo, se puso de pie de un salto, ocultando algo rápidamente bajo una servilleta. Su traje italiano crujió con el movimiento brusco. Clara, al otro lado, dejó su móvil sobre la mesa y forzó una sonrisa tensa, sus ojos escaneando mi rostro buscando señales de lo que pudiera saber. «Hola, papá», dijo Julián, con esa voz untuosa que usaba en los juicios. «Siéntate, por favor. Estábamos esperándote para el brindis principal». No dije nada. Caminé despacio hasta la mesa. Mis pasos resonaban pesados en el parquet. Arrastré una silla de madera, una de las laterales, la que solía usar cuando venían visitas y yo cedía mi lugar. El sonido de las patas de la silla raspando el suelo fue estridente, prolongado, doloroso. Me senté sin quitarme el abrigo húmedo. Me quedé mirándolos uno por uno. A Clara, con los pendientes de perlas que le regalé cuando cumplió 18. A Julián, con el reloj que pagué con mi liquidación del 2005. A Matilde, con la soberbia de una reina en el exilio. «¿No te vas a quitar el abrigo, Ricardo?», preguntó Matilde, frunciendo el ceño con disgusto. «Hueles a perro mojado y a grasa, siempre ese olor a taller, incluso los domingos». «Tengo frío, Matilde», dije. Mi voz sonó extraña, grave, carente de la sumisión habitual. Elena entró en el salón en ese momento. Se había secado las lágrimas, pero su rostro era una máscara de terror pálido. Se sentó en la silla más alejada, bajando la cabeza, incapaz de sostener la mirada de nadie. El silencio en la mesa se volvió espeso, casi masticable. «Bueno», rompió el hielo Julián, carraspeando, «ya que estamos todos, papá, mamá, abuela, esta cena no es solo por el cumpleaños de la abuela, es una celebración del futuro, de las nuevas etapas». «Exacto», intervino Clara, tomando un sorbo largo de su copa. «Papá, sabemos que has estado muy cansado últimamente, que la casa se te hace grande, que las reparaciones, el jardín, las escaleras, todo eso es mucho para una persona de tu edad y de tu condición». «¿Mi condición?», pregunté suavemente, apoyando mis manos callosas sobre el mantel blanco impoluto. El contraste de mi piel curtida y sucia de trabajo contra la tela blanca era violento. «Tu edad, Ricardo, tu edad», atajó Matilde con impaciencia, dejando su copa con un golpe seco. «No nos hagamos los tontos. Julián, dale el regalo». Julián sacó un sobre grueso de debajo de la servilleta. No era un regalo envuelto, era un sobre manila oficial, frío. Lo deslizó sobre la mesa hasta que chocó suavemente contra mis dedos. Lo miré sin abrirlo.
Sabía lo que era, pero necesitaba verlo. Necesitaba que la traición tuviera forma física. Lo abrí despacio. Saqué un folleto brillante, impreso a todo color. En la portada, una pareja de ancianos sonreía estúpidamente mientras jugaban a las cartas en un jardín genérico. Residencia geriátrica El Descanso Eterno, dignidad y paz para sus años dorados. Debajo del folleto había una carta de admisión. Ya estaba rellenada. Fecha de ingreso, mañana lunes a las 09 horas. Es una habitación compartida, papá, se apresuró a explicar Julián con un tono de falsa emoción, pero es muy luminosa y tienen actividades. Bingo los martes, terapia ocupacional. Estarás mejor cuidado que aquí. Mamá ya no puede atenderte y, bueno, seamos honestos, tú ya no aportas lo necesario para mantener esta estructura. Además, añadió Matilde, con una crueldad que brillaba en sus ojos negros, ya he hecho que preparen tus maletas. Están en el recibidor, junto a la despensa. No hace falta que subas. Clara se llevará la ropa que sobre a la parroquia. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Mis maletas ya estaban hechas. Mientras yo compraba flores baratas con mis últimos 10 euros, ellos estaban arriba, en mi habitación, tocando mis cosas, decidiendo qué valía la pena guardar y qué era basura. Me habían borrado de mi propia vida antes siquiera de decírmelo. Miré a Elena. Ella sollozó en voz alta, un sonido roto y agudo. «¡Basta!», gritó ella, tapándose los oídos. «No puedo más. Ricardo, Ricardo, perdóname». «Cállate, Elena», siseó Matilde. «No arruines el momento. Es por su bien». Fue entonces cuando sucedió. Fue entonces cuando algo dentro de mí, esa pieza fundamental que me mantenía unido como hombre de familia, se rompió. Pero no se rompió como un vaso de cristal que se hace añicos, se rompió como se rompe una presa, liberando un torrente incontenible. Miré el folleto, miré sus caras expectantes, esperando mi gratitud, esperando que el viejo mulo agachara la cabeza y aceptara el establo que le habían asignado. Una risa empezó a burbujear en mi pecho. Primero fue un sonido seco, gutural. Luego se convirtió en una carcajada, pero no era de alegría. Era una risa oscura, oxidada, la risa de un hombre que ve el absurdo total de su existencia. «¿De qué te ríes?», preguntó Julián, perdiendo su compostura de abogado. Se aflojó el nudo de la corbata, incómodo. Dejé de reír de golpe. La temperatura de la habitación pareció descender 10 grados. Me puse de pie despacio, apoyando mis nudillos en la mesa, inclinándome hacia ellos. Sentí una fuerza nueva recorrer mis venas, una electricidad que no sentía desde hacía años. «Me río», dije, y mi voz era tranquila, aterradoramente tranquila, porque pensáis que habéis ganado. Pensáis que soy un mueble viejo que podéis tirar al vertedero. Pensáis que esa firma que me sacasteis en la cocina, con engaños y traición, os da derecho a todo esto. Matilde resopló, metiéndose un trozo de pan en la boca con desdén. Legalmente así es, querido. La casa es nuestra, el usufructo es nuestro. Tú eres un invitado, y los invitados que huelen mal se van. «¿La casa?», repetí, tomando el folleto de la residencia y rompiéndolo en 2 mitades perfectas, despacio, mirándolos a los ojos. ¿De verdad creéis que lo único que tengo es esta casa de ladrillo y cemento? ¿Creéis que podéis echarme a la calle con 2 maletas y quedaros con el fruto de mi sudor? Caminé hacia la cabecera de la mesa. Matilde, por primera vez, pareció intimidada y se echó hacia atrás en la silla. «Julián», dije, girándome hacia mi hijo, «eres un excelente abogado para los trucos sucios, pero un pésimo hijo. Y tú, Clara, te llevaste la plata de tu abuela, pero nunca entendiste su valor. Y tú, Matilde, tú eres el cáncer que ha devorado esta familia desde dentro». «¿Cómo te atreves?», chilló Matilde golpeando la mesa. «Me atrevo», interrumpí, alzando la voz por primera vez, un trueno que hizo vibrar las copas. «Porque yo soy el que ha pagado cada gota de vino que estáis bebiendo. Yo soy el que pagó vuestras deudas de juego, Julián. Sí, lo sé. Sé lo de las apuestas online. Y sé lo de tu hipoteca en secreto, Clara». Sus caras palidecieron al unísono. El color desapareció de sus rostros como si alguien hubiera bajado un interruptor. «Pero eso no es lo mejor»,
Continué, sintiendo cómo el poder volvía a mis manos, esas manos de mecánico que tanto despreciaban. Lo mejor es que esa firma, ese papel que firmé en la cocina, Julián, ¿no te enseñaron en la facultad a revisar la fecha de los documentos que presentas o a comprobar quién es el verdadero titular de los bienes gananciales antes de intentar un desfalco? Julián se levantó, temblando, buscando frenéticamente los papeles en su maletín que estaba en el suelo. ¿De qué hablas?, balbuceó. Hablo de que esta mañana, antes de venir, pasé por el cajero y no solo saqué 10 euros, hice una llamada. Una llamada a mi viejo amigo Roberto, el notario. ¿Os acordáis de él? Ese al que llamabais el borracho. Mentí, no había llamado a nadie, pero el miedo en sus ojos era real. El miedo a perder el dinero era lo único que entendían. Y en ese miedo vi mi oportunidad. No necesitaba un abogado, necesitaba destruir su seguridad, necesitaba que sintieran el frío que yo había sentido en el pasillo. Sentaos, ordené, con una autoridad que hizo que Julián cayera de golpe en su silla. Nadie va a comer cordero hoy. Hoy vamos a hablar de números, y os aseguro que cuando termine vais a desear haber rellenado esa solicitud de asilo para vosotros mismos. El silencio que siguió a mi amenaza no fue vacío. Estaba lleno de un ruido estático, invisible y asfixiante, como el aire antes de una tormenta eléctrica. Julián tenía las manos apoyadas en la mesa, los nudillos blancos, y miraba a su abuela, luego a su hermana y finalmente a mí, como si estuviera viendo a un fantasma cobrar vida. La lluvia golpeaba los cristales de la ventana del comedor, un repiqueteo constante que parecía marcar los segundos de su caída. «No puedes hacer eso», susurró Julián, con la voz quebrada. Ya no sonaba como el abogado arrogante de hace 10 minutos, sonaba como el niño que rompió el jarrón y teme el castigo. ¿Hacer qué, hijo?, pregunté, metiendo la mano en el bolsillo interior de mi saco. Todos contuvieron la respiración. Saqué una libreta bancaria, vieja con las esquinas dobladas, de esas que te dan en la caja rural y que ya casi nadie usa. La dejé caer sobre el mantel, justo al lado de la fuente de cordero que se enfriaba irremediablemente. El sonido fue sordo, definitivo. La casa es vuestra, tenéis razón. El documento que firmé, aunque fue bajo engaño, probablemente se sostenga en un tribunal si tenéis un juez amigo. No voy a pelear por ladrillos manchados de traición, dije, y vi cómo los ojos de Matilde brillaban con un destello de triunfo prematuro. Pero levanté un dedo, ese dedo índice lleno de cicatrices de cortes de chapa, y su sonrisa se congeló. Pero una casa vieja como esta es una bestia hambrienta, continué, paseando la mirada por las grietas del techo que yo reparaba cada primavera. La caldera tiene una fuga que hay que purgar cada 2 días. El tejado tiene goteras, que solo yo sé dónde están. Y los impuestos, los impuestos. Llevan 3 años subiendo. Yo los pagaba con mis ahorros, con ese dinero que guardaba para emergencias. Pero, ¿sabéis qué? Me acerqué a Clara, que miraba la libreta bancaria con avidez. «Ábrela, hija, mírala». Clara, con manos temblorosas, abrió la libreta. Sus ojos recorrieron la última página. Su rostro se descompuso. La boca se le abrió en una O perfecta de horror. «0», murmuró ella, con un hilo de voz. «Saldo, 0 euros con 50 céntimos. Papá, ¿dónde está el dinero? Había más de 40.000 euros aquí. Era la liquidación de tu jubilación». Estaban, corregí con suavidad. Esta mañana, cuando fui al cajero, no solo saqué 10 euros, fui a la sucursal de guardia del centro comercial, cerré la cuenta, todo, en efectivo. Me di unas palmaditas en el pecho, donde se notaba el bulto de un sobre grueso en el bolsillo interior del abrigo. El dinero viaja conmigo, y con él, mi pensión mensual. Porque si soy un invitado en esta casa, como dice vuestra abuela, entonces no tengo obligación de pagar la luz, ni el agua, ni la comida, ni las deudas de juego de mi hijo, ni los bolsos de mi hija. Matilde soltó un grito ahogado, llevándose la mano al pecho, teatral y furiosa. «¡Eres un monstruo!», chilló la anciana, derribando su copa de vino. El líquido rojo se extendió por el mantel blanco como una herida abierta, manchando el encaje. «¡Dejar a tu familia en la ruina, a tus propios hijos!». «Ellos son adultos, Matilde», dije, mirándola con una lástima profunda que pareció dolerle más que el odio. «Y tú
Tú eres una mujer amargada que ha envenenado todo lo que ha tocado. Te regalo esta casa, te regalo sus humedades y sus facturas. Espero que el seguro de vida de Julián cubra la reparación de la caldera cuando estalle la semana que viene. Me giré hacia Elena. Ella seguía en su silla, encogida, llorando en silencio. De todas las traiciones, la suya era la única que me sangraba de verdad. Me giré a ella y le puse una mano en el hombro. Ella se estremeció, pero no levantó la cabeza. «Elena», dije, y mi voz se quebró por primera vez. Podríamos haber envejecido juntos, podríamos haber vendido esta casa y comprado un apartamento pequeño en la costa como soñábamos hace 20 años. Pero elegiste ser hija antes que esposa, elegiste el miedo a tu madre antes que el amor a tu marido. Ella levantó la vista, sus ojos estaban rojos, hinchados, llenos de un arrepentimiento tardío y devastador. «Ricardo, no te vayas», sollozó, aferrándose a mi mano. «No sé vivir sola, no sé cómo llevar esta casa sin ti». «Aprenderás», dije, soltándome suavemente de su agarre. Sus dedos se deslizaron por mi piel y quedaron vacíos en el aire. «O quizás Matilde te enseñe. Ella sabe mucho de sobrevivir a costa de los demás». Caminé hacia la entrada. El sonido de mis pasos era lo único que se oía, aparte de los sollozos de Elena y la respiración agitada de Julián. Llegué al recibidor, donde estaban mis 2 maletas, preparadas por ellos mismos. ¡Qué ironía! Me habían facilitado la huida. Cogí las maletas, pesaban poco, toda una vida reducida a 2 bultos de tela sintética. Antes de salir, saqué el llavero de mi bolsillo, el llavero con la foto de los niños cuando eran pequeños, ese que me regalaron un día del padre hace 30 años. Lo miré por un segundo, sintiendo el peso del metal caliente en mi palma. Lo dejé caer sobre la mesita de la entrada, junto al teléfono fijo que nunca traía buenas noticias. Clink. «Adiós», dije, sin mirar atrás. Abrí la puerta y salí a la noche. El aire frío de noviembre me golpeó la cara, pero no sentí frío, sentí oxígeno. Por primera vez en décadas, mis pulmones se llenaron de un aire que no estaba viciado por reproches, ni por exigencias, ni por la tensión de caminar sobre cáscaras de huevo. Caminé bajo la lluvia hasta la parada del autobús. No miré la casa. No quería ver si me miraban desde la ventana. Ya no importaba. Esa casa era un mausoleo de mis ilusiones muertas, y yo acababa de resucitar. 2 horas más tarde. El bar de la estación de autobuses olía a café recién molido y a tostadas. No era un sitio elegante. Los fluorescentes parpadeaban y la música de la radio era una balada antigua que apenas se oía por el ruido de la cafetera express. Me senté en una mesa junto al ventanal, viendo los autobuses llegar y salir, enormes bestias de metal que llevaban a la gente a nuevos destinos. «¿Qué le pongo, caballero?», preguntó una camarera joven con el pelo recogido en una coleta y una sonrisa cansada pero genuina. Llevaba un delantal manchado de tomate, pero sus ojos tenían una calidez que no había visto en mi propia familia en años. «Un café con leche, por favor, y póngame un pincho de tortilla, que esté caliente». «Marchando», dijo ella anotándolo en su libreta. Me quedé allí con las manos entrelazadas sobre la mesa de fórmica. Saqué el sobre con el dinero y lo guardé mejor en el fondo de mi maleta de mano. Tenía suficiente para alquilar una habitación, quizás en un pueblo tranquilo, lejos de la ciudad. Tenía mis manos, todavía podía arreglar cosas, podía empezar de cero. Cuando la chica trajo el café, el vapor subía en espirales hipnóticas. Agarré la taza con ambas manos, dejando que el calor se filtrara en mis palmas doloridas. Tomé un sorbo. Estaba fuerte, dulce, perfecto, el sabor de la libertad. Sonó mi teléfono móvil en el bolsillo. Lo saqué. En la pantalla parpadeaba el nombre. Casa. Era Elena, o quizás Julián dándose cuenta de que no sabían dónde estaba la llave de paso. O Clara, queriendo pedirme perdón para ver si le daba algo de dinero. Miré la pantalla durante 5 segundos interminables. Recordé la cara de Elena en el suelo. Recordé la risa de Matilde. Recordé la firma. Con un movimiento lento y deliberado, apagué el teléfono. La pantalla se fue a negro. Silencio. Mordí la tortilla. Estaba deliciosa. Nunca nada me había sabido tan bien. Miré mi reflejo en el cristal oscuro de la ventana. Un hombre mayor, sí, con el pelo gris y arrugas profundas, pero con la espalda recta. Ya no había peso sobre mis hombros. Estaba solo, terriblemente solo en una estación de autobuses en una noche de lluvia, pero mientras soplaba el café para enfriarlo, me di cuenta de algo maravilloso.
Nadie me estaba esperando para decirme que lo había hecho mal. Nadie me iba a cobrar por el aire que respiraba. La soledad, descubrí en ese instante, no era un castigo, era un premio que me había ganado a pulso. Y por primera vez en mi vida, el futuro no me daba miedo, me daba curiosidad. Sonreí y esta vez la sonrisa llegó hasta mis ojos.